Boa tarde a todos e a todas, e creo que podo dicir con certo convencemento que é un placer estar hoxe aquí. É un placer ter recuperado Santa Clara, é un placer empezalo a encher dende o minuto 1 de actos culturais, creativos e, sobre todo, de xente de Pontevedra que o que ven a escoitar e a propor é unha Pontevedra moito mellor da que xa temos. Permitídeme vou non dicir a falsa humildade tamén, porque sabedes que polo mundo presumimos de Pontevedra. Quero darlle a benvida tamén moi especialmente ao Consello de Administración de Placemaking Europe. Para nós é un placer tervos aquí e para nós vai a ser un placer aprender con cada unha de vos, con cada un de vos, enchernos todos de experiencias e ao final construir cidades e novas realidades e novos futuros. Así que, de todo corazón, en nome do Goberno, de todo o Goberno do Concello de Pontevedra, moitísimas grazas por estardes hoxe aquí. Voulle darse a palabra a Ramón Marrades, que vai a conducir este acto, esta nova entrega de Urtopías, na que vamos a debuxar liñas mestras do que espera Pontevedra neste setembro, finais deste mes de setembro. Un evento cheo de profesionais que van a coñecer a nosa cidade, pero que tamén se van a implicar con todas e cada unha de nós para facer, para aportar e para seguir construindo. Doulle xa a palabra a Ramón Marrades, director do Placemaking, e tamén quixera agradecerlle no meu nome, porque xa levamos traballando un tempo no nome do equipo co que traballo e no nome de todas as persoas que traballan neste proxecto no Concello de Pontevedra, as grazas, o agradecemento, e é túa palabra e todo teu este acto. Grazas. Gracias, Anabel. O agradecimiento es meu. Boa tarde a todas e a todos. Es un placer estar aquí en este convento y en este lugar especialmente. Qué preciosidades cuando espacios inesperados abren las puertas para cuestiones inesperadas y de repente todas y todos entramos con un poco de vergüenza y curiosidad en un lugar así, ¿no? Entras casi de manera disimulada por la puerta sin saber realmente, ¿no?, la orientación del lugar, cómo será. Te sientes incluso un poco cohibido al principio porque pareciese que no deberíamos estar aquí haciendo esto, y creo que visibiliza muy bien los proyectos y las ideas en las que venimos trabajando, de cómo los activos urbanos, la ciudad ya construida, puede dar todavía pie a conexiones improbables y puede dar pie a su reinvención continua. Y yo creo que de esto va precisamente lo que tenemos entre manos. Llevo viniendo unos días, unas veces ya a Pontevedra, y es un placer siempre estar con el equipo de gobierno aquí y escuchar y aprender y discutir sin apriorismos y poner cuestiones sobre la mesa que son difíciles de trabajar, porque lo que hacemos es difícil, ¿no? Lo hablaba antes con César, de hecho, es interesante, ¿no?, que a veces las carreteras o las infraestructuras son autoexplicativas, pero los deseos y los intercambios de las personas son muchísimo más complejas, de explicar, ¿no? Cuando hablamos de otras maneras de hacer ciudad y a veces como contraponemos a modelos de desarrollo depredadores del territorio, como puede ser, yo que sé, por ejemplo, construir un gran aeropuerto internacional, y planteamos cuáles son los modelos distintos y alternativas, es difícil porque las alternativas no son tan autoexplicativas, no están allí como los 1.000 millones de euros puestos en un espacio. Y creo que si hay alguna ciudad que ha sabido visibilizarlo a escala de ciudad es Pontevedra, precisamente. Es cuando todo el urbanismo estaba basado en el desarrollo de infraestructuras para las cosas, hubo una ciudad que a escala suficiente lo hizo con infraestructuras a la escala de las personas. Y es bello porque se ve, se huele, se nota, y se nota a nivel del aire que respiramos y cómo nos funcionan los pulmones y el corazón. Y quiero que eso es precioso. Por eso para nosotros es un auténtico honor, también una responsabilidad, estar ahí con todas vosotras.
pequeña introducción a la organización que represento. Yo soy director de la Fundación Placemaking Europe. Es una fundación de escala europea con sede en Ámsterdam. He tenido la suerte aquí de traer a gran parte del equipo y el consejo de administración que ahora os presentaré. Y llevamos desde hace 5 años de manera formal, mucho más tiempo encontrándonos en espacios de debate como este, tratando de plantear alternativas a los modelos urbanos dominantes, como decía, basados en la infraestructura. El placemaking es una filosofía de desarrollo de ciudad a escala humana que viene de los americanos, pero que los europeos veníamos haciendo mucho antes. El problema es que demasiadas veces la olvidamos, ¿no? Y se trata de cómo fomentar el desarrollo urbano desde el espacio público a través de capacitar e impulsar el derecho a la ciudad y entender la ciudad desde, yo creo, del hábitat conjunto. Ahora Vivian nos explicará en detalle esto qué significa, pero básicamente nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro, una fundación que se dedica básicamente a 2 cuestiones. La primera de ellas, a facilitar que las personas interesadas, como aquellas, por ejemplo, era muy divertido que nos contabais el proceso de desarrollar el proyecto, tenerlo clarísimo en el 99 cuando entrasteis a gobernar para transformar la ciudad, era como os fijasteis, ¿no?, en aquellos modelos en aquel momento marcaba la diferencia, Buchanan, Guelph, Tonucci, este tipo de cosas. Pues nosotros queremos que los nuevos Tonucci se conecten con aquellas personas que están iniciándose en la práctica profesional, con aquellas ciudades que quieran hacerlo distinto. Así que básicamente a través de una red de alrededor de 400 profesionales activos, 4.000 personas implicadas, lo que hacemos es dar recursos en código abierto, mecanismos de intercambio y aprendizaje a todas esas personas individuales que están haciendo la diferencia a escala ciudad, y a la vez trabajamos con ciudades para 2 cuestiones: para aprender de aquellas que lo han hecho bien y para compartir con aquellas que están en un proceso de aprendizaje. Y ahora mismo estamos trabajando también, por ejemplo, con la ciudad de La Haya en los Países Bajos, con la ciudad de Helsingborg en Suecia, ahora con Pontevedra. Empezaremos a trabajar con Helsinki también, y se trata de esa doble vertiente, dar recursos, capacidades y energía a aquellos que trabajan el día a día en las ciudades mejores, y después traer esos recursos y convencer a más ciudades que lo hagan tan bien como se ha hecho aquí hasta ahora, pero ahora os contaremos un poco más. Quiero agradecer también al equipo, al consejo, ahora os presento, que están hoy aquí, pero primero quería dar paso al alcalde y que nos dijera sí una bienvenida, y luego yo creo que podemos tener un diálogo y preguntarnos y cruzar de manera, yo creo que divertida e informal. Estamos aquí para pasar un buen rato tamén. Ben, pois, boa tarde a todos, moitas grazas por vir, e especialmente a Placemaking Europa. Estamos moi ilusionados de que estéis aquí, ou de que estedes aquí. Pois a traducción galego-inglés se me escapa. Bueno, hoxe é un día moi especial. Este é o primeiro acto que facemos nesta iglesia de Santa, que xa non é porque lle faltan os santiños. A min recórdame cando tiña 11 ou 10 e 11 anos, que era sacristán alá en San Pedro de Vilalonga, e nunca pensei que estuvera predicando nun púlpito aos 60 e tantos anos, non? En todo caso, é unha alegría iniciar actividades dentro deste espacio que xa están programadas. O noso equipo de cultura está traballando en encher de contido estes espacios, non? Logo, agradecer a Placemaking que decidira facer aquí o Placemaking Europa 2022, non? Para nós é un aldabonazo, queremos seguir aprendendo e, polo tanto, moitas grazas, non? E cando empezamos isto, el decía antes que cando empezamos a traballar en transformar Pontevedra, estábamos na oposición. Eu sempre me preguntan como foi o proceso, e o primeiro que digo é que estuvemos 12 anos na oposición. Eso quere decir que durante 3 mandatos na oposición estuvemos traballando. Donde se fan proxectos alternativos é na oposición, porque estudas, relacionaste con moitísima xente, escoitas a moita xente, atendes as demandas da xente máis dinámica, a que está denunciando a situación, a que quere cambiar, non? E iso fixémolo durante moitos anos. E fixémolo a parte de falar coa xente, con toda a xente e o movimento asociativo de Pontevedra, tamén lemos moito.
bueno, uns leron máis que outros. Dentro do equipo de goberno hai xente que lê máis e xente que lemos menos, non? E lemos todo o que se estaba facendo no mundo, non? Desde Perry de Nova York no 1929 e logo pasando por Jane Jacobs, por Gell, por Buchanan, por Appleyard, por Tonucci, incluso por moitos tamén autores do Estado como Alfonso Sanz, e tamén co proxecto para os espacios públicos, que é onde parte Placemaking en xeral e Placemaking en Europa, non? Polo tanto, algo tendes que ver tamén. Todo o traballo que ten feito Placemaking a nivel mundial incide ou incideu no desenvolvemento do deseño que fomos facendo, non? E chegamos a unha situación, bueno, levamos moitos anos traballando, pero non sempre dixemos que este era un proceso, en primeiro lugar, participativo, en segundo lugar, dinámico, en terceiro lugar, repensable. Hai que pararse a ver o que se fai mal, o que se fai ben, como se pode mellorar. E, polo tanto, en este momento estamos en mesas, non? Que hai que seguir avanzando e temos, eu estou convencido, un futuro esplendoroso a cidade de Pontevedra, porque temos feito xa moitas cousas, non? Que se demostrou, ademais, coa pandemia, non? No tema da pandemia, cando salimos do confinamento, moitas cidades empezaron a facer cousas que tiñan que ter feito antes, a matacabalo aí, poñendo pivotes, facendo urbanismo táctico para permitir que a salida das casas da xente tuveran espacio no espacio público para poder, en fin, defenderse do contagio do virus, non? Nós xa o levábamos feito, pero obviamente queremos seguir traballando. E para seguir traballando e para seguir escoitando a xente, pois fan falta congresos como o Placemaking 2022 que se vai celebrar aquí, e entón esperamos que veñan esos 400, 500 especialistas en urbanismo, emprendedores, traballadores do eido cultural, que nos axuden a seguir estando na vanguarda. Nos queremos seguir estando na vanguarda, non? E entón queremos seguir aproveitándonos do conocemento que hai moito polo mundo, cunha única condición, que é aplicar ese coñecemento a Pontevedra, non? Porque creemos que os proxectos teñen que ser diferentes nas cidades. Cada cidade debe buscar o seu propio camiño. Por lo tanto, temos moitísima esperanza neste congreso. Queremos que estedes a gusto en Pontevedra, poñeremos a disposición de todos os que veñan á cidade. Queremos que nos aconselledes con temas que nos temos en carteira e que temos que tomar decisións para conocer as opinións de todo o mundo e seguir avanzando por unha Pontevedra que siga sendo un referente, non? A nos gustanos que Europa mire para Pontevedra e que o mundo mire para Pontevedra, e se poden aprender algo moi ben, pero o que seguro vamos a facer é aprender de todos vós, non? Por lo tanto, benvidos. Estou desexando que veña o mes de setembro, 27 ou 30, que se me aprendín a data, non sabía cando era, pero bueno, hasta aí chego e seguir traballando. Eu espero que teñamos tamén máis avanzado as decisións que hai que tomar neste espazo que é unha xoia, que é impensable que 14.000 metros cuadrados, 5.000 metros construídos no centro da cidade, que a vai a esponxar, que a vai a facer máis, en fin, máis ecolóxica, máis habitable, non? Por todo a arboleda que ten e un espacio público mellor, non? Eu creo que, ademais, as tendencias cada vez está máis claro, non? Que o espacio público é unha infraestructura social, igual que pode ser outras infraestructuras sociais, e que son fundamentales para mellorar a calidade de vida da xente, para que a xente se relacione, para que viva ese espazo público, para que non se aísle, para que se defenda mellor das agresións externas que son moitas, inda que iso ahora se lle chama resiliencia, que tamén me lo aprendí moi ben. E dito isto, pois realmente hoxe a min están cansados de escoitarme e, polo tanto, normal é que seades vos os que digades algunha cousa, vale? Grazas. Es interesante lo que dices de
de no copiar y pegar, pero a la vez aprender, ¿no? Porque precisamente, como decía al principio, estamos tratando de soluciones que no están estandarizadas, que la talla no sirve para todos igual. Pero eso no significa que no debamos escuchar y escuchar en profundidad. Y también venir... Yo creo que hay una cosa interesante de este movimiento, de otra manera de hacer ciudad, es que la distribución del aprendizaje es un poco distinto, ¿no? No estamos simplemente yendo a las grandes ciudades, a los Parises, Ámsterdam, Londres, a aprender, que también, ¿no? Pero vemos proyectos magníficos en lugares como Plovdiv en Bulgaria, como Évora en Portugal, y luego vemos que las capitales de lo cotidiano no necesitan tampoco cosas descabelladas, ¿no? Y a pesar de eso ser muy referentes, y eso no significa que no sean muy referentes internacionalmente, que Pontevedra lo ha sido. Yo soy de Valencia y nos podéis imaginar la envidia que tenía desde la distancia cuando las políticas de movilidad allí eran las que eran hace 15 o 20 años, os podéis imaginar, ¿no? Con la alcaldesa que teníamos, os acordaréis. Pero eso también liga a la cuestión que decías de estar en la posición y preparado, porque hay muchísima gente a la que debemos ayudar e inspirar en nuestra red, que está en muchas oposiciones. Está en la oposición sistémica a veces, en la oposición económica y muchísimas veces también en la oposición política. Y una de las razones que existe para llenar de contenido espacios como este, de hacer proyectos de placemaking, es precisamente esa oposición, son esos vacíos que a veces la política pública no llega, esos lugares donde el sector público no responde a las necesidades de las personas y se tienen que autoorganizar de alguna manera. Y también tenemos mucho que eso. Y yo creo que igual que pasó en otras ediciones, pasó en el Internacional en Vancouver, en Ámsterdam, en Estocolmo, donde vemos personas viniendo de lugares totalmente distintos, y ahora pues se me ocurre, ¿no?, un proyecto en el que estamos implicados sobre actividad física y espacio público, donde tenemos participantes de Rumanía y de Bulgaria especialmente, ¿no? y que esa fuerza, ese aprendizaje, luego cuando vuelven a sus ciudades les puede ayudar a cambiar las cosas de manera muy profunda, y que la oposición sea una contribución y luego la contribución una transformación, ¿no? Y estamos aquí para eso. Y por eso también me gustaría presentaros y también invitaros a que os acercáis a hablar con nosotras y nosotros en cualquier momento, que estamos aquí para trabajar con todas las entidades y todas las personas que están pensando, discutiendo, dudando, preguntándose sobre este tipo de cuestiones. Así que, por favor, acercaros, y por eso os voy a presentar mirad, nuestro equipo está en primera fila allí, Marta, Shimona, Ana y Olga, las veis, y luego tenemos a los miembros de nuestro consejo de administración, Hans, Ronald. Mirad, Hans viene de Ámsterdam, es uno de los socios de Stipo, un equipo multidisciplinario que trabaja en transformaciones urbanas y estrategia basada en placemaking de primer nivel, de los más importantes de Europa. Ronald, que os lo he señalado antes, también de Ámsterdam, es el director ejecutivo de AM, que es la empresa desarrolladora inmobiliaria más importante de los Países Bajos, que también demuestra que desde el sector privado se pueden hacer las cosas con sostenibilidad y con cabeza. Y a las dos personas que tengo aquí conmigo acompañándome, a la derecha Frederick, con una trayectoria maravillosa. Viene de ser, bueno, aparte de estar implicado en los proyectos de base en la ciudad de Estocolmo, pasó a ser concejal de la ciudad, vicealcalde de Estocolmo, y hoy es el presidente de la Autoridad Portuaria de Estocolmo. Es una persona que viene absolutamente desde el trabajo de base. Y luego también tenemos a Vivian a la izquierda, que es de Tesalónica, viene de Atenas y se dedica al desarrollo comunitario a escala de barrio, a trabajar la ciudad para los niños y a los proyectos participativos. Y quería empezar con ella, quería empezar preguntándole cómo definirías tú qué es el placemaking y cómo llegaste hasta aquí. First of all, thank you very much. Hi, I'm Vivian. Muchas gracias, soy I come from Vivian. Greece. So Provengo de I'm very, very Grecia. happy to be here É again un in placer Spain. estar aquí And novamente thank you very de much for volta en hosting España. us, for Moitísimas inviting grazas por us and acollernos giving us the floor e por darnos to a invite you to palabra, what we are tamén doing. para convidarvos ao que What is facemos, placemaking? abrirnos ao que I facemos. don't think there is a Que é o definition, placemaking? and I'd Pois rather non not give a sei, non creo que definition. creo que haxa unha definición, Unfortunately, I will not querería give a lecture, dalas. Non but vou I dar would, unha try to conferencia preach or not tampouco, preach about non sei placemaking se through the position vou that we dar have aquí o here. sermón sobre o placemaking, is an approach. pero é interesante It is a consideralo como un feeling. enfoque, How é do we un go from something that's sentimento, called como space pasamos do into a espazo place?
ao lugar. There is a difference in the language in Seguramente Spanish. hai De unha un diferencia entre espacio estas dúas físico a un cousas. ¿No? lugar. So this is the kind of feeling. Esa é a So for sensación. me, and it might be different for you, Pode que sexa diferente what para defines vos. a space Que é o que different from a define place that o is that espazo place is something that I físico feel at home. do Somewhere lugar, that I can relate un to. lugar onde nos poidamos Somewhere that sentir I could na create casa, onde memories, poidamos I crear could remember lembranzas, myself being onde in this poidamos space that now lembrar is a como place. estábamos nese espazo que So agora é how do un we lugar. create our cities Entón, with como public creamos as spaces nosas that feel more cidades like home? que con esa How do idea we de que, bring the human de que nos scale? sintamos máis na casa, How do we traendo make a everything feel escala like we are in humana, our living room, and we can be bueno, pues with our como se friends, estivésemos como na sala de estar, and eat estamos aí wonderful tomando food. algo coas nosas And this is the amigas, kind of amigos. feeling that your Este city has tipo given to me. de So today was my first day sensación in que teño Pontevedra, na and vosa I really cidade. get Hoxe foi o that primeiro día que feeling estive already, en Pontevedra e and I'm xa me looking sinto forward como se to explore it estivese na more, casa, así to que see teño máis how interese placemaking de explorar is para ver already here in como the city. placemaking funciona xa na I cidade. have already identified the three Xa identifiquei as dimensions tres that make dimensións placemaking. que I have constitúen seen o the placemaking. hardware. You have Vemos o done hardware, great work with the infrastructure pues, that you have been fixos un developing traballo for moi the last importante coa infraestructura que se 25 desenvolveu years, pues, xa dende 1999, since you have it already in your head. 25 anos, Beautiful pois pedestrianization. You had the tamén courage toda a to take your car out peonalización, of your city. This is a sacar great os coches da paradigm cidade, that I would like to bring un back to my country because we paradigma have a moi huge problem with importante cars. que me encantaría levar de So volta ao meu you've seen país, a que temos un great problema bravery for tremendo cos coches. infrastructure. Entón, The second primeiro, thing is pues, that you have o software. traballo coa You have infraestructura, o managed to hardware, bring pero tamén o programming. traballo co You have managed software, to é bring the dicir, people cos outside programas, in que the a xente space where sai they a eses feel espazos like home. You para sit in que your terraces, se you eat, sintan there is great na programming, casa, que cultural poidan comer. programming Hai as un well programa happening. tamén cultural Children moi playing outside, importante, they feel vemos safe que to as play crianzas outside on their own. poden You xogar see fora, elderly people being, con seguridade vemos as safe persoas and comfortable maiores que to be están outside. tamén que se This is something senten that felt me- cómodas fora, made me entón feel isto é like algo home. que a mí me fixo sentir And na the third casa. thing I have also E seen o is that terceiro you have the elemento orgware. é que So you tamén have tedes the hardware, system é dicir, o to support sistema all these para transitions apoiar towards todas as placemaking. You transicións have a para o very good decision placemaking. making, Hai you have un sistema participatory de processes, toma de and you are decisións, there procesos to listen to what participativos, people e need. hai esa disponibilidade de So escoitar o que a I xente already see the value of quere placemaking dicir. while walking Co around cal xa vin Pontevedra. todos os valores do And placemaking what I'm paseando looking por forward Pontevedra. to, and maybe I'm O que going sí now que to teño the moita ganas next de phase of, facer, se what cadra we xa would like to estou talk about, pasando ao is to seguinte explore it also tema, together with é you. explorar What is tamén con placemaking vos for you que é in your o city? placemaking And para this is what we vos, would like to do in a xente da September with the cidade. Iso que Placemaking queremos Week facer en Europe. setembro co So the point is Placemaking not Europe. Entón, to only a idea non é só come and learn pues, from you, vir but also see how we e can aprender, co-create senón ver como the podemos essence of co-crear a placemaking esencia do together with you. placemaking con vos, Then, conxuntamente. Vivian, what is a placemaking week and how E it is que é a different placemaking to any week? other Que conference por que é or diferente event de outro that are evento, de happening outra around us, or conferencia que many? xa hai There is moitos, a non? trendy word, the Sí. unconference. Bueno, We don't hai use unha it palabra yet, de but for moda me, que é a non and the experience I conferencia, have que non had a with imos the utilizar Placemaking porque é Week así un pouco un Europe is that it's a palabro, festival. pero é certo Of que o course, we will Placemaking come, Europe é máis we ben will como unha especie present de our work, festival, we will claro share que our imos vir e skills, our compartir os experiences, nosos people traballos, from all over capacidades, Europe, experiencias, but also international. I mean, the last meeting tanto that we have had de in Europa Valencia, como there were people from internacionalmente. US, I think Na from última xuntanza de Australia, Valencia from había xente dos Africa as Estados well, Unidos, so de it's like Australia, de really distintos lugares de multicultural África, event. se xa que é un evento moi We have a lot of multicultural. fun. You will see. Eu paseino moi ben, xa veredes que é We así have tamén. music, we Pois hai explore the música, city, exploramos and a we work cidade, with tangible traballamos examples. con exemplos So, instead tangibles. of us saying, Entón, en vez de virmos nos okay, aquí let's dicir, bueno, only pois share what we have imos already done compartir back in xa our o que xa countries, fixemos no we noso try to bring país, the o que knowledge tentamos that é we traer o have coñecemento created back in our do que countries creamos to nos see nosos how it can países be para ver tamén adapted como se here pode and adaptar shared e with the como se pode local compartir placemakers. coa So this xente is que the está whole creando feeling of o it. lugar And- But tell us a localmente. bit how it will take Contanos un shape. poquinho como So se it is, configura. 5 days. How Bueno, many days? 5 dixemos days. 5 it días, feels non? more, always. Bueno, sempre parece It's que son because máis, days and nights, so porque it o doubles día the e a extension of noite, the non? Entón, festival. claro, It sempre has parece sessions, máis. of course, that we present Pois, bueno, the primeiro, knowledge, lóxicamente, lots of a workshops parte that para we discuss presentar with o each other, coñecemento, problematics that are obradoiros, para currently, intercambiar in the opinións e news, in the ideas, e topics ver that as we need to problemáticas share, que for aparecen, instance, os temas the que after-COVID son city, importantes para a cidade mobility, despois da COVID, a inclusion, mobilidade, a inclusión, climate crisis. a These are all crise topics that we bring
política. Estes todos son temas que traemos para debater e para co-crear os seguintes pasos para enfrontar uns certos desafíos que afectan a todas as cidades. Outra cuestión que tamén facemos é pasear pola cidade e explorala, non só nós, senón coa xente do propio lugar, buscar esas alfaias ocultas e tamén leválas de volta para a nosa casa.
Tamén temos, a parte de artistas, neste aspecto queremos crear unha comunidade. En Placemaking Europe non só é unha rede, non somos só unha rede de profesionais, empezamos como unha comunidade de persoas que comparten a mesma inspiración e a mesma paixón polas cidades e que traballamos esa paixón por traballar coas persoas. Entón, independentemente de onde traballemos na nosa cidade, sexamos funcionarias ou activistas ou xente que traballa no sector privado, temos o placemaking no noso corazón. Entón, iso é o que nos trae a esos lugares, a esos espazos, a compartir cada 2 anos e esperamos poder compartir con vos. Hay otra cosa que me gustaría añadir sobre cómo somos diferentes a otras conferencias. Es como... Yo creo que es intentamos construir un espacio honesto de compartir errores y aciertos. Creo que tenemos demasiadas veces, y muchas veces incluso, las ciudades han caído en la trampa, ¿no?, de esta retórica del emprendedorismo y de las soluciones únicas, que al final encadenamos buenas presentaciones. Y es muy fácil no explicar qué proyectos magníficos se nos han ocurrido, ir al lugar, explicar los 20 minutos, que te muevan un sello de la Comisión Europea, etcétera, ¿no? Y eso es relativamente fácil de encontrar. Y lo que no es tan fácil es crear un espacio donde todo el mundo contribuya y donde la discusión sea de verdad honesta y donde se cree el marco adecuado para compartir sin miedo, para que no sea ridículo, ¿no?, desafiar lo que se supone que tiene que ser o compartir las cosas que no ha funcionado bien del todo, y creo que sí aprendemos mucho más, y esa es la clave. Por eso estamos aquí, por 2 cosas, porque esas personas vienen con ganas de aprender de esta ciudad y llevarse cosas a sus lugares de origen, pero a la vez también porque la ciudad tenemos la sensación que quiere escuchar de manera honesta, que no está diciendo, no, esto ya está perfecto, le ponemos un lazo y ya está, y lo empaquetamos y lo enviamos por mensajería. No, o sea, se está dispuesto a escuchar y a desafiarse a sí mismo, y eso me parece imprescindible. Por eso salto, y yo creo que es un buen puente, a comentarle y a preguntarle a Fredrik, que como os decía, viene la trayectoria desde el placemaking de base, el emprendimiento ligado al placemaking, el activismo cultural, a la política y a la dirección de una de las grandes instituciones públicas de la capital sueca. So, Fredrik, I would like to ask you, how do you see placemaking from a city side first as you, considering your role as mayor, now managing this heavy institution as it is the Port Authority? So, yeah, from the city side, no? So, what can you explain Pontevedra's falls about how a city can benefit sobre cómo unha cidade pode beneficiarse do placemaking? Well, thank you for an interesting Grazas por esta pregunta tan interesante. En primeiro lugar, quero decir grazas ao alcalde, hai un equipo maravilloso na cidade de Pontevedra. Moitas grazas por acollernos, estiven aquí, maravilloso volver. A primeira vez tiven que poñer Pontevedra en Google Maps. Bueno, supoño que non o escribín ben porque me levou aos Himalayas, ao Himalaya. Entón, bueno, é unha gran maneira de aprender a deletrear, no meu caso. Por lo tanto, bueno, levo pensando nesta cuestión durante certo tempo sobre placemaking e a utilización dos lugares, porque é relevante para as cidades. Creo que todo se reduce a uns aspectos democráticos, sinceros. Quen ten dereito a un lugar, como se pode beneficiar do uso dun lugar, os partícipes, como acceden os novos a un lugar ou xente de outras xeracións, todos estes aspectos. E creo que unha cidade sempre pode ser planificada, pode planificarse en fases, pode facerse unha planificación a curto plazo ou a longo plazo. Por exemplo, hai infraestructuras que teñen que facerse a longo plazo, pero tamén hai o curto plazo, pero tamén hai un tempo intermedio e un espazo. É factible ter espazos espléndidos
vidros, edificios abertos porque algo vai suceder en 5 anos, non creo. O mismo sucede, por exemplo, coa infraestructura de tráfico. Hai tantas planificacións nas cidades que obstaculizan o uso contemporáneo do espazo. E creo que isto é moi interesante desde a perspectiva do placemaking, porque é unha maneira máis branda de planificar unha cidade. Non é un xeito tan permanente, é un xeito máis brando, por dicirlo así. E tamén ten que ver coa democratización da planificación das cidades, porque podes traer a calquera persoa de calquer ámbito, poden ter experiencia no contexto. En canto ao placemaking, creo que é unha ferramenta fantástica para desenvolver calquera tipo de espazo nunha cidade. Tamén en calquera marco temporal. É verdade que tamén no había compartido antes era la importancia de ampliar el marco disciplinar del urbanismo. Y curiosamente aquí no hay sentado ningún arquitecto. Y no sé si, espero que ningún arquitecto se ofenda, porque ¿no? Geografía, economía, background en negocios, creo, medicina. Y la idea también es abrir esos hilos de la construcción urbana. Matemáticos, ¿no? Es súper importante que nos incorporemos al proceso de hacer urbanismo y que ser urbanista es más que diseñar cosas en un papel, y eso es importante. Y ligado a eso también te quería comentar, Frederic, que nos explicaras un poco, y yo creo que tiene valor entenderlo, sobre tu trayectoria personal / profesional alrededor del placemaking, como nos expliques tu transición, ¿no? El concepto, el activismo en la ciudad, los eventos culturales, la política. Me gustaría un poco escuchar eso. So I'll keep this answer as short as I can. Sí, vou intentar resumir todo posible. I grew up in the city of Stockholm, and I grew up crecí na cidade de Estocolmo, facía skate. Eu e os meus amigos sempre estábamos na cidade, como os nenos e as nenas. Vemos algo que era aplicable a nós, porque cando os nenos ven unha cousa sempre pensan como podo xogar con isto, e isto me pasaba a min, pero creo que isto o transferín a unha fase máis tardía da miña vida, así vexo o desenvolvemento das cidades. Hai tantas cousas que podes facer se as observas dun xeito ligeramente diferente, pero tamén na instrumentalización do espazo para un fin específico. Outro exemplo é que, eu vivía na parte centro-oeste de Estocolmo. Había un mercado moi vibrante que era moi popular durante a fin de semana. Este mercado tamén atraía moita xente. Como a súa base, había tendas, cafeterías, restaurantes, eventos culturais. Mas cando este mercado pechou, gradualmente o vecindario tamén empezou a pechar, as pequenas tendas que confiaban no fluxo de xente na fin de semana, xa non tiñan esta base, o mesmo as cafeterías, os restaurantes. Era tráxico, pero tamén foi interesante considerar un mercado como unha ferramenta para placemaking. É posible crear este fluxo engadindo un mercado a un espazo e recrear o fluxo de xente e engadir esta base para as cousas que poden acontecer. Hai 10 anos reiniciou-se este mercado. Eu reiniciei este mercado como unha iniciativa privada e dentro de 3 anos creo que todas as tendas, as cafeterías que pecharan retornaron, non cos mesmos propietarios, pero a función sí retornou. Había máis xente. Nesta zona non había moito turismo, pero hoxe en día é o mercado máis importante da cidade. Tamén unha visita para os turistas é importante engadir algo. Tamén forma parte da miña trayectoria, porque creo que se un mercado pode facer todas estas cousas, pois pensemos no que poden facer os individuos. Por exemplo, a urbanización baseada nas ideas. Esta transición
cara ao meu rol político, tamén estaba pensando en como a política é a transición e o desenvolvemento do espazo, porque creo que bueno, Estocolmo, de feito, é un espazo moi bo, bueno, realmente moi burocrático, leva moito tempo todo, pero ás veces o describo como un xogo moi interesante para xogar para os que non poden ler ben. É interesante o que pasa en moitos espazos, porque hai estes concelleiros que son moi innovadores, pero é importante para a xente coñecer as regras de como poder transmitir as súas ideas. Basicamente, así comecei, é o que levo facendo hai uns 10 anos, simplificar o libro das regras, activar o espacio cun fin determinado. É interesante. Bueno, queda moito traballo por facer, é complicado, pero imos chegar aí. Creo que o interesante é que aínda non estamos aí, non? Temos que gozar do proceso tamén. Te quería preguntar como ligado sobre todo para las personas que han venido con nosotros, yo creo que hay elementos en común con tu trayectoria también, desde o sea, de médico general a meterse en la institución, a entender la gran unidad de ciudad de una manera distinta. Y yo sí que me gustaría que escucharan, que antes en la reunión no nos dará tiempo, como un poco como esas trayectorias distintas, si te hacen reconocer las oportunidades de la ciudad de manera distinta, y luego también qué queda de todo aquello, ¿no? Porque creo que uno de los objetivos que tenemos, o los que hemos pasado por posiciones públicas también, es no cerrarnos en una atalaya, ¿no? Y estar siempre a la escucha y no tomarnos demasiado en serio, incluso que duren décadas las posiciones, ¿no? Pero como no solidificarse en eso. Y te pregunto cómo ves ahora esa trayectoria después de tanto tiempo, si te sientes identificado con lo que estaba contando Frédéric. A ver, no sé si la pregunta tenía que ver con relación también de mi profesión. Claro, esa es la primera parte. Esa desde luego que sí. Desde luego que sí, porque al final yo me dediqué a la medicina porque me parecía una forma de... Parece una cosa que no es creíble, pero o sea, pódese creer, quero decir, que se pode creer que é verdad, quero decir que eu son unha persona de procedencia, vamos a decir, humilde, e tuve a posibilidade de acceder a unha carreira universitaria. E sempre me quedou esa idea de devolver parte do que a sociedade me dou á sociedade. E iso facía moi ben como médico, non? Me gustou sempre atender a xente, tiña unha boa relación con todo o mundo. De todas formas, igual que hai xente que está enferma, as cidades tamén están enfermas, non? Alguna vez fixemos ese símil, non? É dicir, hai certas, o explicábamos dicindo todos temos colesterol e todos temos azúcar en sangre, pero cando temos moito colesterol e moito azúcar en sangre provocamos enfermedade no sistema circulatorio. E as cidades pasa igual, cando as cidades, en vez de ser uns espacios de convivencia onde se pode exercer a cohesión social, donde hai unha relación, unha calidade de vida, calidade do aire, non hai accidentes, accidentes non, violencia viaria, etc., cando a cidade se enche de coches e, polo tanto, rouban o espacio público, esa cidade está enferma. E detectar a enfermedade, diagnosticala, e a partir de aí exercer, tomar as decisións que fan que a cidade se cure. E, claro, eu son defensor da política, o sea, de todo o diálogo, toda a participación do mundo, toda en fin, disciplinas, todo o que queiras, pero hai que tomar decisións políticas tamén. Hai que facer un diagnóstico do estado da ciudad e a partir de aí ir aplicando tratamentos, pero sí que é certo que a política permite tamén tomar decisións na línea correcta, non? E aí non é discutible. Quero dicir, cando tú tes nunha cidade como Pontevedra que tiña no seu cogollo
bueno, podemos ver 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, 2 ou 3 kilómetros, e entraban 150.000 coches ao día. Es que é imposible recuperar o espacio público se non impides que entren 150.000 coches ao día. Eu lo comentaba pola mañán, o noso matemático de cabeceira fixo cálculos e estudiou e decía que o índice medio, a intensidade media diaria de vehículos en Pontevedra era 3 veces máis que o centro de Madrid e 5 veces máis que o centro de Londres. E, polo tanto, era unha cidade inhabitable. E os nenos non podían salir á rúa. E as persoas con discapacidade non podían salir á rúa. E se respiraba un aire malo. E había ruídos. E había moitos accidentes mortales na cidade. Pois, máis ou menos 30 por década. Mortos. Entón, cambiar todo eso son decisións políticas que hai que facer, obviamente, en colaboración coa xente máis dinámica. Inda que haxa certas reticencias ao principio, pero hai que tomar decisións políticas, porque sabes que estás tomando decisións que son correctas para mellorar a calidade de vida da xente. Claro, o gran debate que hai, por exemplo, sobre a velocidade 30, velocidade 10, nos espacios urbanos, é que non ten discusión. Sábese que a 90 por hora, se hai un accidente, morre prácticamente o 100% da xente, que a 50 por hora morre un 50% ou a 60, e que a 30 por hora pode haber un 5% de mortos e os accidentes son leves. Bien, eso sabemos, está demostrado por estudios en todo o mundo. E se tú, como responsable político dunha cidade que ten capacidade de decisión sobre o espacio público e sobre a circulación, non tomas decisións en beneficio de que non se produzan accidentes, estás facendo deixadez de funcións. Oiga, non estás facendo o que tens que facer. E, obviamente, hai xente que non lle gusta eso. Eu lo siento muchísimo. O sea, se hai alguén que lle gusta correr a 80 por hora no centro da cidade, pois vai a ser que a autoridade competente, que neste caso son eu, pois non lle vou a permitir que corra a 80 por hora. Porque sabemos perfectamente, obviamente, hai que apoiarse para tomar esas decisións na xente máis sensata. E a xente máis sensata, curiosamente, ao mellor é un mismo conductor tamén, pero cando ten fillos ou netos. Cando ten fillos ou netos, os netos salen á calle e dicen, oiga, eu non quero que me maten o fillo ou neto na rúa. Por lo tanto, señor responsable político, toma usted decisións. E entón, eu acórdome que me preguntaban, dice, ¿usted cree que todos os ciudadanos de Pontevedra están de acordo con la velocidade 30? No ano 2010, E dicíalle, home, se fago un sumatorio de todos os presidentes de comunidades e de todas as rúas que me están pedindo que calme o tráfico na súa rúa, se fago un sumatorio, chego á conclusión de que toda a cidade está a favor da cidade 30. É verdad, ademais. Pero, en cambio, hai certa oposición que non se pode. Quero decir que hai unha parte política que son decisións, por eso acudimos a fontes, xente que sabe deso. Eso que dice este señor é aplicable na miña cidade? Sí. Na miña cidade non é aplicable? Pois non. Que fixeron noutras cidades que non é aplicable? Oiga, hai, por exemplo, respostas, decisións tomadas en cidades que se sabe que non funcionan. Poñer máis carriles non mellora o tráfico nin a calidade urbana. Facer túneles para que a xente entre por un túnel e salga por outro lado aumenta o tráfico dentro da cidade. Poñer matrículas pares e impares, eso non funciona. Cobrar por entrar nas cidades non funciona. Non reduce a siniestralidade e o que está é discriminando económicamente a moita xente. Ahora temos un debate aquí moi interesante e é que, afortunadamente, a Unión Europea e tamén o Estado español hai unhas directrices que dicen que todas as cidades de máis de 50.000 habitantes teñen que crear zonas de baixas emisións. Zonas de baixas emisións. Bien. E entón, inicialmente, esas zonas de baixas emisións se basaban en dúas cousas. Unha, cobrar por entrar, para que non entren coches. E dúas, que todos os coches que entraran foran etiquetas eco ou eléctricos. Vale. Esas dúas alternativas a Pontevedra non lle valen. Primeiro, porque non vamos a poder cambiar todos os coches para eléctricos e porque tampouco lle vamos a pedir a xente que pague por entrar. Entón, nós, nos últimos 20 anos estamos reducindo os tráficos innecesarios na ciudad e na práctica fomos a primeira zona de baixas emisións do Estado español. En toda a ciudad, prácticamente. Primeira zona de baixas emisións do Estado español. Pero, claro, como non cumplimos esas condicións, tuvemos unha pelea moi grande dentro do Ministerio de Transición Ecolóxica como cidades que camiñan, que eu presido as cidades que camiñan, para dicir, oiga,
ten que haber outras alternativas para facer unha zona de baixas emisións, porque usted podese medir que funciona, porque para que son as zonas de baixas emisións? Para reducir o quecemento global, evitar a emisión de gases de efecto invernadoiro, aparte de outras moitas cousas, porque se aumenta o espacio público, se ten unha boa calidad do aire, a saúde mellora na población en xeral, non hai accidentes mortales, moitísimas máis cousas. Bueno, e conseguimos eso. Bueno, pois, como que hai xente que non entende eso, que non entende. Non entende que tomemos decisións para reducir os tráficos na cidade, despois de 22 anos, facendo eso. E hai xente que, bueno, é máis, está collendo firmas para que abramos unha calle ao tráfico. E, obviamente, que capacidade de diálogo vas a ter con unha persona que non entende que hai que reducir os tráficos innecesarios na cidade, porque eso é obligatorio e, ademais, é de sentido común. Entón, temos que dialogar hasta a extenuación, pero antes de extenuarnos temos que tomar decisións políticas. Eso me va a servir, lo voy a ligar ahora con Vivian, sobre cómo participar o incluir en procesos que están muy sesgados o incluso donde la decisión final puede no ser buena y cómo se gestiona eso. No hay aquella ciudad de Alaska que votó en referéndum seguir contaminando aunque tiene la tasa de cánceres de pulmón más alta de toda Norteamérica, pero esas cuestiones es interesante, pero déjame primero que conecte una cosa porque me encanta la metáfora que hacías del cuerpo humano y la ciudad como organismo. Y en eso también nosotros estamos haciendo un ejercicio de aprendizaje y me gustaría compartir, porque yo creo que hay aquí tres cuestiones relevantes, ¿no? Una que estamos aprendiendo es que evidentemente una enfermedad grave no se puede curar con acupuntura, ¿no? No podemos simplemente agregar ni con peluquería ni con maquillaje, evidentemente, ¿no? No podemos, como con cuestiones fragmentarias y fragmentadas, resolver problemas complejos. Pero también es importante para nosotros reconocer o desmontar percepciones hacia problemas que realmente no lo son tanto. Y aquí yo creo que la historia de Frederick es interesante, ¿no? Pues, por ejemplo, el colectivo de los skaters, muchas veces tradicionalmente demonizado, pero que les ha permitido entender la ciudad de una manera mucho más intensa, ¿no? Además, casi por el feeling de las vibraciones del suelo. Y esa es una cuestión de la que hacemos también, es una combinación, y creo que tiene que serlo, una combinación de medicina integral, preventiva, también un poco de acupuntura, pero también cuidado y peluquería, ¿no? En el sentido de que una de las cosas más importantes a veces que creo que un ejercicio de placemaking tiene es ser capaz de reconocer oportunidades como esta, ¿no? Oportunidades que se presentan y que a veces somos incapaces de verlo por nuestro cotidiano y identificar esos atributos, ¿no? Yo lo digo muchas veces que pienso que uno de los problemas más importantes, o la enfermedad, en este caso mental, que tienen las ciudades es un grave trastorno de despersonalización, que no se reconocen al espejo. Igual que las personas, si tú no te reconoces, eres incapaz de reconocer tus defectos, pero también tus atributos. Y muchas veces es lo más grave, ¿no? Por eso las ciudades se dedican a copiar en los comerciales que podrían estar en cualquier lado, porque no reconocen las cuestiones que son buenas. Entonces, dos cosas para Vivian. I'm going to ask you a couple of things linked to that. First of all, Vou facer unhas preguntas relativas a isto. En primeiro lugar, a participación. Como podemos gestionar procesos que son tan complicados cando hai unha oposición e que seguramente o proceso dunha política, digamos, convencional vai ser negativo. Como podemos combinar ese coñecemento, presión política, a integración das persoas neses procesos? E despois, se queres, tamén quería que reflexionases un poquinho sobre o que ves ti na tua cidade, cales son os atributos que ás veces non son evidentes, pero que cando nos poñemos, cando ti te pos como un espello, pois ao mellor nos podes dicir que ves no espello de Pontevedra. Si vou seguir coa perspectiva médica, a miña mãe tamén é médica, sempre lles di ás pacientes e aos pacientes
Mira, sigue facendo, sigue tomando o tratamento que te ofrezo, pero se ves que hai algo que tamén che pode axudar, téntao, porque esa tamén é unha maneira de ver algo que ten que ver coa autopercepción. Penso que isto tamén, agora que penso, ten que ver coa participación. A participación ten o seu proceso médico formal, non? Digamos, podemos facer unha consulta, podemos facer un cuestionario, convidar a xente a participación a través dun proceso formal, mas tamén hai alternativas que podemos ir engadindo cousas dependendo dos síntomas que se teña como cidade e cales son tamén os nosos valores, digamos, como cidade. Pois, por exemplo, unha cea comunitaria tamén é un proceso participativo, un festival tamén é un proceso participativo. Crear comunidade pode que ás veces non forme parte do proceso formal de participación, pero que ao final afecta o deseño, a co-creación do metabolismo da nosa cidade. Levamos en Tesalónica, levamos un tempo experimentando con barrio nun proceso que non é un proceso típico de consulta, de presentación e demais. O que fixemos foi utilizar a economía circular como unha vía para activar a comunidade. Non poñendo unha infraestructura específica, pois hai un xardín ou pois un espazo de compostaxe, que tamén o facemos, pero o que facemos é reunir a xente para que se coñezan primeiro, porque non saben nin quen son, viven aí unha xente ao lado da outra, pero non saben nin quen son. Entón convidámoslos para que se reúnan. Esta tamén é unha maneira de co-crear a cidade. Ademais de ter este tipo de forza, pois isto tamén nos axuda a crear un consenso de forma sistémica, porque iso tamén o precisamos. Temos que buscar os elementos da nosa comunidade, das nosas cidades que nos axuden a co-creala. Volvendo á segunda pregunta que me facías, non sei, fóiseme, xa non sei cal era. Esa aquela da beleza e da maxia. Antes falabas das profesións e de onde vimos. A min, eu teño formación como en planificación urbanística, pero antes sempre fun música, entón sempre me vin como generalista. E sempre intentaba ver, digamos, o panorama máis amplo, e por iso me interesou tanto sempre o placemaking. Cando imos unha cidade con esa, digamos, capa de poder, como se fósemos unha superheroína, e imos pola cidade, pois vemos que podemos sacar á luz todos eses elementos que están aí nun recunchiño. Hoxe atopamos, por exemplo, que había moita xente tocando na rúa. E iso é algo que non se atopa en moitas cidades europeas porque está prohibido. Entón, bueno, pues para min foi algo moi interesante. Tamén xente maior que paraban así para falar as unhas cos outras. Entón, iso tamén nos axuda cando poñemos esas lentes vamos observando. Non é para chegar a unha conclusión, nin para sacar unha ferramenta, porque tampouco quero obxectivizar este tipo de elementos, pero sí que nos axuda a construir un sentido do que pode ser o placemaking. Era isto que me preguntabas. Sí. Interesante también de estas dos cosas, y quiero ligarlo a una que hablabas, ¿no?, sobre la dificultad de algunos procesos. Es otra vez, yo creo, como desmitificar las metodologías. Y estamos muy acostumbrados otra vez a que nos intenten resolver problemas múltiples de manera sencilla y que a veces nos impide entender de la realidad de una manera más profunda. Y evidentemente, si hay una ciudad, que yo me he quedado sorprendido hoy, la verdad, como haciendo un paseo, donde el conocimiento de la ciudadanía es probablemente tan profundo que sabes hasta quién utiliza una silla de ruedas en cada portal y dónde pasa y qué necesidades específicas tiene, no hay ninguna razón para comprarle a Cisco o a IBM el software de Smart City más sofisticado del mundo para que te agregue datos. Si tienes un sistema de reducción del tráfico que te funciona perfectamente para esta escala, no hay ninguna razón para meter un peaje urbano, ¿no? Y yo creo que ahí es la clave de estas cuestiones, ¿no? Y ser capaces también, en lugar de mitificar, como decía, los procesos, ser capaces de decir, primero escucho, luego quiero aprender, luego entiendo. O sea, el objetivo no es la herramienta. Y la cuestión clave que estemos discutiendo aquí, el objetivo no es la herramienta. Pero te quería ligar también lo que estaba comentando
el alcalde sobre el rol de la política y las políticas públicas, y me gustaría, Frederic, si pudieses desarrollar eso un poco, ¿no? Porque lo has explicado antes brevemente, que, o sea, descubrir esas posibilidades desde el emprendimiento o desde los proyectos, y luego tu idea de traer esa misma aproximación a la política y reivindicar de alguna manera su rol a la vez que se simplifica. ¿Cómo nos podrías explicar un poco más de eso, por favor? Ben, penso que para min é importante comprender as diferentes funcións da sociedade e o que cada quen fai mellor. Creo que a ferramenta política é tremendamente importante cando falamos da planificación urbanística, sobre todo para, dende o punto de vista de que os políticos teñan a fouteza e que vexan o camiño, pero que tamén comprenda que pode ser difícil facelo dende o principio, que vai ser un proceso. Creo que no medio de todo isto onde vemos en algún momento que as distintas áreas teñen un papel moi diferente. Por exemplo, é máis fácil para a cultura, os artistas, as artistas ter ideas máis de vanguarda. É interesante ver pois como pode a parte política traballar para facer que as e os artistas locais pois poidan chegar a expresarse e ter ese lugar nas súas cidades. Hai algo que se poida cambiar en canto a normativa ou uso do espazo. Entón, ao final, pois a cuestión é ver os diferentes papéis de cada quen, non? Mas tamén, para volver ao tema do placemaking, tamén é unha ferramenta fantástica para poñer a proba ideas. Falamos bastante xa da mobilidade, do tráfico. Pontevedra está moi avanzada dende un punto de vista tamén internacional. Pero creo que a idea de pechar unha rúa mañá que a xente usa, pois vai provocar problemas na vida diaria. Entón, a posibilidade é que o mellor fagamos o proceso demasiado rápido e se o facemos mal, por ese intento de ser rápidos, seguramente vamos a evitar que no futuro poidamos introducir cousas. Por exemplo, pois está ben que haxa esas actividades na rúa, porque vamos creando tamén lembranzas do uso dese espazo. Por exemplo, pois pechando a rúa nada máis por un festival, despois por un par de días, e así pouco a pouco tamén se vai facendo esa idea a xente de que non é necesario pasar por esa rúa e despois a xente, pois mira, lembras cando pecharon a rúa que ben estaba? Deberían facelo sempre. Entón, ao final, pois cando pasa o tempo, pois xa a xente está disposta a ir, pois, o que sexa, por outras vías para chegar a casa. Pois son exemplos claros nos que vemos que a toma de decisións é importante tamén de forma gradual. Sabemos a visión, sabemos onde queremos chegar e agardamos que vamos chegar a unha zona libre de coches. Esa é a nosa esperanza, esa é a nosa expectativa, pero se intentamos facelo dun día para outro, ao final podemos destruir o proceso no canto de reforzalo. Sobre todo, cando falamos da participación, eu cometín o erro no primeiro mandato. Pechamos unha das rúas máis longas de Estocolmo, pero o problema foi que planificamos nós o espazo, o Concello planificou todo. Pois vai haber aquí música, artistas, non sei que. E que pasou? Pois que a comunidade local non se implicou, non respaldou porque se sentía excluída. Entón, a seguinte vez que o fixemos, dixemos, pois vamos pechar este espazo neste período de tempo, cada quen pode contribuir. Foi difícil atopar as ferramentas axeitadas para que a xente pudese contribuir, porque tamén isto era novo para a xente. Pois podo facer isto realmente? Como se fai? Entón, sempre hai unha curva de aprendizaxe na que as cidades teñen que atopar as formas de interactuar. Non é unha cousa de dar
receitas ou senón intentar interactuar para co-crear os espazos. Para min, estos son exemplos da vida Hay un real. par de aprendizajes interesantes en eso. La primera que señala es un proceso totalmente distinto al vivido aquí, lo que es interesante también y señala la diferencia de que hay veces que procesos similares pueden funcionar de manera muy distinta. También cuando aquí se optó por un proceso muy largo de planificación y una implementación inmediata que funcionó de manera adecuada, ¿no? Entonces, otra vez es importante entender el proceso y rectificar a tiempo, pero yo creo que ha señalado una segunda cosa que me parece también muy, muy relevante, ¿no? La capacidad de superar la relación con la queja y de incorporar la iniciativa, ¿no? Y el problema a veces es que aquellos con un interés muy ruidoso somos conscientes de que copan o se quedan con los procesos de decisión y que como instituciones o como profesionales tenemos que ser capaces también, como has dicho, de elevar la capacidad de las personas, de darles posibilidad de utilizar los espacios y de ser un poco más inteligentes que precisamente que simplemente recolectar quejas y acabar diseñando un resultado que no es el mejor para nadie, ¿no? Entonces yo creo que hay dos cuestiones, pero que señalan muy bien los debates en los que estamos metidos y estamos discutiendo. Os preguntaría primero si tenéis alguna pregunta entre vosotros, y si no, yo creo que podemos abrir también para el público que participe. Pero si you want to ask anything to any of you or to the mayor, if not, I will open the floor for the audience to ask. O alcalde, ou senón abrimos a quenda de palabras. I think we should go for the audience. I'm intrigued to Case see mellor o what público, you non? have to Porque o ask que us. interesa é ver o que teñen que dicirnos. ¿Veis? Esa es la diferencia con los usos anteriores que aquí se puede preguntar. Con los usos anteriores que aquí se puede preguntar. Claro. Hola, voy a hacer la pregunta en inglés. Hi, thank you for your talks. I really enjoyed it. La presentación, por la I was just thinking that in Gustóume Pontevedra moito. you have a Pensaba lot que en of abandoned Pontevedra buildings hai moitos in edificios the centre, abandonados no centro, and you've moi spoken about the baleiros. reuse of public space. Falábamos But do you think da that there could reutilización do be espazo público, mas non sei se isto pode co-participatory ser process un to proceso regenerate these kind of coparticipativo, buildings? a regeneración And deses have you had edificios. experience with that? Eu non sei se hai It would be experiencias also tamén. nice, like, if you do a short presentation about, like, what are you doing here? Estaría ben presentarse, non? Antes de falar para facernos unha idea, porque Sure. nós xa nos presentamos. I'm a postdoctoral researcher working for investigadora Prospera postdoctoral Project, which is que based here in Pontevedra. traballo nun And we're thinking proxecto about aquí en how we can Pontevedra, build a no que post-growth pensamos future, como as in podemos crear o a futuro society that's not obsessed with post-crecemento, economic growth and thinks unha more about sociedade que non se well-being. centra tanto And I'm no interested crecemento in the económico, spaces senón that máis no will need to benestar, bring about that transition. os espazos que son And please necesarios talk para to us later. para esa transición. Si fala con esa nós despois. vai para min, esa, obviamente. A ver, bueno, moitos, ten habido moitos máis, non? Agora non hai tantos. En todo caso, aí batemos coa iniciativa privada, quer decir, coa propiedade privada. A propiedade privada ten todo o dereito do mundo, mas que podemos facer, en todo caso, exixirlle que teñan ornato e limpieza, que estén seguros, que non afecten negativamente o espacio público, etc. Nos o que fixemos desde o principio foi actuar no espacio público, non? E cando se actúa no espacio público e melloras a calidade do espacio, en unha parte moi importante de todos estes edificios se revalorizaron de alguna forma e a iniciativa privada veu detrás arreglando, bueno, era facilmente observable que se facía unha rúa ou se arreglaba unha plaza, inmediatamente detrás viña todo eso. E hai algúns que intentamos de todo, de verdade, pero que ten que ver coa propiedade, especialmente con herencias sin dividir, con conflitos xudiciais, incluso lle buscamos un uso e lle levamos compradores para que... pero, claro, é moi difícil. E a outra solución única sería expropiar, pero que non existe unha legislación para expropiar sin máis, a non ser que sexa un peligro público. E a nosa experiencia é que lentamente, moi lentamente, pero si tú dinamizas o espacio, a rúa, a praza, o barrio, ao final eses edificios vanselle dando uso, non?
pero non podemos actuar de forma drástica, non? Maybe you want to share like some experience or some ¿Quieres international compartir ideas? alguna Also maybe experiencia o ideas Hans desde or el punto Ronald de if you vista want to internacional? intervene O at Hans certain o point. Ronald tamén se I queren think tomar I a can palabra. share an Creo que experience podo compartir unha experiencia that we had. I mean, very similar to que bastante what you're asking semellante about ao que vacant se buildings. preguntaba There are destes so many. I edificios mean, they're public inocupados, owned and it's baleiros, private owned in moitos any que city. están en mans And privadas, there are outras so many públicas people who want to en todas use as them cidades, e temporary, sempre for hai xente que os example, quere for utilizar art or de temporary forma office, temporal what have you. para And I think the problem intervencións sometimes is artísticas that ou semellantes. Eu it's a creo que o little bit about problema é interpreting the que need. Like if you have novamente an un artist problema de here interpretar a and a very necesidade. Se temos conservative un landlord artista here, aquí, and o they come in propietario and moi they said, oh, we conservador, want to do all these things, we pois want to quero do facer murals isto, on the quero facer walls and murais like change nas everything for a couple paredes of e weeks. cambiar isto The landlord's going un to go, par de yeah, semanas, o we're not going propietario to vai do that. dicir, So, non, diso nada. thank you for your Así time. que moitísimas But, gracias pola idea, pero non. I mean, but it could very well happen. I think it's about Pero securing bon, the landlord, podería like ser on diferente both sempre ends as cando well. pois And so we actually we've tried it with a little bit of luck propietario now tamén in o Stockholm. que There's se vai facer en Estocolmo, por exemplo, lack of better translation. pois It's the function's called a temos cultural unha función cultural connector, and no it's actually Concello que se about chama Conector Cultural. allocating space E o que fai temporarily é for dar use espazos for temporais not just culture, para for cuestións non like só co-working culturais, spaces senón and tamén espazos de different coworking, business para aspects as well, distintos but I guess negocios, mostly culture. pero creo que And it's not just public, it's also private. para And her cultura. job Non is só to espazos be the públicos, son liaison tamén between the privados. two Esa worlds. persoa que And fai ese also I o think enlace it's entre another eses dous important mundos. factor for that to E creo work is that she que outro needs to factor be moi credible importante é in que esta both persoa worlds ten as que well. ser She crible needs to nos be dous someone who mundos. Ten que understands ser unha the persoa que need, the entenda ben actual need of the artist in as terms of necesidades their da artista, do artista, values and e o aspirations valor, on as the one aspiracións hand, but artísticas por also unha banda, mas understand the tamén unha difficulties persoa from a que comprenda as landlord perspective dificultades of dende o renting punto de out vista do space propietario temporarily a from hora de alugar maybe de legal forma temporal aspects, etc. un espazo dende o punto de Because vista legal, etc. some kind of contract still has to Porque be sí made, que hai and que it's just asinar algún tipo a de little bit contrato difficult e ás veces é with difícil buildings, for example, because it's cos edificios, por the exemplo, safety regulation, porque hai etc. But normativas if you de work your way around seguridade that e and you unha have morea de like a cousas, liaison pero in se between atopamos la speaking vía e both temos unha languages, I persoa think que fale you as can really dúas have a lot of linguas, por dicilo de alguna maneira, luck pois in sí que podemos activating these spaces. a reactivar eses And I espazos think tamén. coming É back, outra vía. there's also the sort of financial Despois, claro, model as well. I tamén think está o you can tema actually financeiro, come out on top as a city as well, que because you will como have, cidade tamén podemos like for example, on the culture sacar side that partido, isn't that affluent, porque they might not be able to pay as much for the space, pode haber xente but que you will como definitely have artistas on the que non teñan business cartos side para pagar por ese espazo, pero people or despois sí que pode projects haber that would xente definitely dende be able to o pay for the fundo da space. empresa So que sí que my pode pagar experience is that por ese cities espazo. come out Despois, on entón, top even eu creo financially. que as cidades tamén, polo menos na miña Thanks for experiencia, se this. aproveitan tamén dende o punto de vista Siguiente económico. pregunta. Sí, por ahí. Hola, boa noite. Que tal? Hola. Gustaríame plantexar unha dúbida que teño, unha pregunta ao redor das propostas, non? Que se mostran precisamente na pantalla. Estive vendo algunhas das imaxes antes. Apreciei que había algunas nas que se mostraban nenos realizando actividades autoexpresivas, non? Pintando, por exemplo, uns pianos. O que me interesa a min, como a profesor de didáctica das artes plásticas en Magisterio, é un pouco o carácter que están tomando as cidades últimamente como espacios hostiles nos que non hai cabida para a infancia, non? Paradóxicamente, por exemplo, unas das fotografías que solemos estudiar nas miñas clases teñen que ver con Nueva York dos anos 50, Helen Levitt, nenos pintando no asfalto con tizas, cousa que é extraña de ver hoxe cando supostamente as cidades son como máis amables, non? Gustaríame saber tamén que tipo de iniciativas poderían aplicarse ou de que xeito poderíamos traballar para recuperar as cidades para a infancia, para o xogo, para os nenos e para os que non somos xa tan nenos pero queremos seguir xogando tamén. Gracias. Vivian? Thank you.
Thank you very much for the question. Moitas It was grazas por la right pregunta. on my topic and É xusto o tema que a mí topic me that I really ocupa. love. É un tema que me encanta. They do say that a city Sí designed que for se din que children unha is a city cidade that's designed for deseñada all. para crianzas é unha cidade deseñada para Not only todo o in terms mundo. of accessibility, Non só en canto a because, accesibilidade, how independent they are, porque, or bueno, how, pues si poden as nenas e nenos andar de forma small they are and how independente, vulnerable they can be pensando out tamén there, que son but also in the pequeniñas sense of e how they vulnerables, perceive senón the tamén city, dende o punto how de vista de como playful a perciben a city can be cidade, for them, how e open it como can pode ser un actually be for espazo de them. xogo, de apertura. We have been working with different cities Levamos around tempo the world traballando in con order distintas to cidades no mundo para, digamos, equilibrar o coñecemento, porque sabemos que por fortuna non hai unha única solución, é algo moi adaptable. Traballamos con éxito coas comunidades escolares, coas comunidades educativas, porque nos damos de conta de que ás veces deseñamos para as nenas e os nenos en vez de deseñar con elas e con eles. Non nos poñemos no centro do deseño, no desenvolvemento das cidades. Temos que darlles un papel máis de liderado. Isto é algo difícil. E nas escolas, sobre todo coas novos tipos de traballo, pois as nenas e nenos teñen que estar tamén no centro do placemaking. Moitas veces non tomamos un enfoque de educación formal. Facemos, por exemplo, mapas mentais, as nenas e nenos saen, amosan o que precisan. Entón, bueno, pues, se cadra podemos falar despois para a Placemaking Week. Este tema das cidades para as nenas e os nenos é un dos temas máis importantes. Tamén a programación cultural que ofrece moita flexibilidade, unha posibilidade de traballar coas nenas e os nenos. A infraestructura aínda non é capaz de ser máis próxima ás nenas e os nenos, porque normalmente sempre se pensa en parques infantís. Temos que mover ese enfoco do deseño a parques infantís que teñan que ser moi seguros e demais, como a cidade, como un espazo seguro, é un espazo de aprendizaxe, de desenvolvemento para as crianzas. Una cosa solo quería añadir sobre eso. Tenemos toda una línea de trabajo en hacer playful cities, ciudades jugables para todas las edades, también para los mayores. Y nosotros también queremos divertirnos aquí. Ana, que tenemos aquí, puedes hablar algo con ella, está coordinando un proyecto que se llama Park Physical Activity Recreation Kit sobre vida activa en el espacio público. Y uno de los aprendizajes también más importantes que estamos teniendo es relacionar la perspectiva de género con la manera en que diseñamos los espacios activos. Y vemos que hay maneras mucho más efectivas e interesantes que hacer las intervenciones urbanas más allá de la infraestructura segregada, ¿no? Niños, parque infantil, deporte, cancha, skate park. ¿Y qué pasa además cuando generas infraestructuras monolíticas que además solo lo acaban usando los especialistas, ¿no? Y si al final diseñas mal un skate park, pues van solo los profesionales y además muchas veces generando dinámicas, digamos, no del todo deseables de dentro fuera. Hay espacios diseñados para que no los padres miren desde el banco o como mucho, como muchísimo, se tomen una Coca-Cola desde la mesa de un kiosco. Y luego que estén ahí guardaditos los niños, pero los mismos con los que hacen gimnasia en el espacio público o practican el tenis, por decirlo de alguna manera. Y ahí estamos haciendo un ejercicio de aprendizaje interesante en el que te invitamos a participar, porque creo que al final todas queremos divertirnos. Y nos estamos reprimiendo demasiado. ¿Alguna pregunta más o estamos en modo gélido, Iglesia? Sí, vais bien, sí, porque... Hola, sí, gracias. Mi nombre es Otto, soy chileno de una ciudad del sur de Chile que se llama Valdivia y como tal quiero comentar Pontevedra, mi observación de Pontevedra. Una ciudad que me despierta admiración por muchas cosas que ya sabemos, por lo que yo llamaría transformación sinérgica, es decir, objetivos y acciones que responden a varias cosas buenas. Cuando hablamos de reducción del coche, bueno, a través de la reducción del coche, mejoramos la salud de la población, bueno, todo lo que aquí se ha estado hablando, incluido reducción de gases de efecto invernadero, cambio climático, etc. Y todo eso ya está súper bien. Sin embargo, aquí voy respetando y confiando en lo primero, algo que me inquieta mucho. Salgo de Pontevedra
voy a La Coruña, voy a Vigo, Santiago de Compostela, Arcade, etc. Y me impresiona preocupantemente cuando uso tren y bus, que me parece admirable, tienen un servicio de transporte público interurbano maravilloso, que siempre lo veo al 20-30%. Una baja ocupación del transporte público interurbano y sus carreteras llenas y llenas de autos a alta velocidad. Es decir, ponemos el foco en las ciudades y todo es maravilloso, van bien. Yo como chileno le digo a España que va bien cuando ponemos el foco en las ciudades, pero cuando vemos el habitar más allá de cada ciudad, ya como Galicia, me preocupa mucho porque siento que cuando hablamos de los ODS y ponemos el foco en cada ciudad, por un lado bien, pero cuando miramos más allá lo que está pasando de las sociedades hipermóviles, siento de alguna manera que estamos, no sé, voy a usar la expresión cortina de humo, ¿no? Es decir, ponemos el foco en algo y decimos estamos bien, pero no ponemos el foco en la escala mayor y ahí digo ya no estamos tan bien. Y me preocupa mucho porque España es referente fuerte para Latinoamérica, ¿no? Y también es referente en carreteras, túneles, puentes, para moverse mucho y muy rápido de una ciudad a otra. Termino con lo que me inquieta mucho también. Hay un orgullo que me parece absurdo en España por la densa red de aeropuertos, ¿no? Y eso es preocupante, es súper preocupante, pero creo que es una preocupación bastante ausente en las conversaciones de este tipo cuando debatimos sobre la ciudad contemporánea. Que no solamente la ciudad contemporánea, sino que es cómo habitamos las ciudades y entre las ciudades cuando muchas veces aún subsiste este estilo de vida de moverse mucho y rápido de un lado para otro y de manera privada, etcétera, ¿no? Comparto esa inquietud. Totalmente de acuerdo. No sé si hay alguna respuesta, algún debate, alguna... Efectivamente, deberíamos utilizar más el transporte público, pero hay una cultura de muchísimos años en que la gente pues, prefiere desplazarse, aunque más caro, en vehículo privado, que es mucho más contaminante. Nosotros tenemos muy claro que si no tomamos decisiones en la ciudad para ponerle trabas al vehículo privado, el vehículo privado entra e invade todo. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Igual que hacemos lo que tenemos que hacer con los parques infantiles. Curiosamente, a mí no me gustan los parques infantiles y yo soy muy amigo de Tonucci. El Tonucci, bueno, no me echa la bronca, pero siempre me dice que no debían existir los parques infantiles, estamos claros, ¿no? Y en la práctica, en Pontevedra, las plazas donde hay más niños jugando y conviviendo con otras edades y demás, son las plazas que no tienen parque infantil. Bueno, a ver si lo entienden, pero es que luego tú vas al barrio tal y te demandan el parque infantil, el otro tiene el parque infantil. Y claro, me hacía gracia porque Tonucci decía, cuando entrevistaban a niños, y hubo un niño que le dijo, los bancos en los parques infantiles están puestos al revés. Y dice, ¿cómo están puestos al revés? Y dice, pues están puestos al revés porque ya nos meten un cerrado allí los niños. Y luego los ponen mirando para nosotros, está controlado. Tienen que ponerlos mirando no para el parque infantil, sino para el otro lado, que nos dejen en paz nuestros padres. Procuramos hacer esas cosas, pero eso tiene que ir avanzando poco a poco, ¿no? Yo quería hacer una referencia que a veces, a mí me parece importantísimo que estéis aquí, igual que nos pareció importantísimo que nos dieran premios internacionales, claro. Es que a veces no somos capaces de ver lo nuestro. Y cuando hay un reconocimiento exterior o de gente que tiene eso que decías tú, yo vengo aquí, joder, con una autoridad moral y todo lo demás, se percibe mejor. Es igual la tontería esta del niño que cuando la madre lo está viendo no crece y cuando viene un amigo que hace 15 días que no lo ve, uy, cómo creció el niño. La madre no lo vio crecer. Nosotros también intentamos hacer crecer la ciudad, pero ese sentimiento de autoorgullo y de percepción de que estamos avanzando, a veces es necesario que venga de fuera y que haya referentes que te digan, oiga, es que esta es una ciudad y el avance mayor se consiguió en Pontevedra, después de estar trabajando años, cuando empezamos a tener premios internacionales de la ONU, de Nueva York. Entonces, se ve la ciudad de otra forma. Claro. De otra forma. Y por eso también es necesario prescriptores
con un aval, que nos ayuden a percibir lo bueno que hicimos. Y es necesario la autoestima, y aumentar la autoestima, y si no, pues no seguimos avanzando, ¿no? Yo creo que estamos un poco para eso, para amplificar las buenas historias, y que hay dos cuestiones importantes. La primera es que lo que está mejor no puede estar peor, y las cuestiones que son una evidente mejora nos tienen que hacer no verlas por preocuparnos de cosas más problemáticas. Y eso significa también fragmentar los problemas, y aquí estamos hablando de espacio público. Pero a la vez tenemos que ser conscientes de que esa discusión está insertada en estructuras más grandes que no podemos negar. Eso sería caer en la homeopatía, por ejemplo, ¿no? Volviendo a la discusión sobre medicina, ¿no? A soluciones de maquillaje que no transforman al final. Entonces, yo creo que nos movemos en esa cuestión, explicar las buenas historias, entender lo que es bueno, entender las estructuras en las que están metidas. Y ligado con eso te quería explicar una cosa que no hemos tenido tiempo de explicar antes, pero como fundación en la que estamos implicados. Y lo que estamos implicados es una línea de trabajo que se llama The After COVID City, la ciudad después de la COVID. Y lo que hemos hecho durante estos años de pandemia es intentar recoger y entender cómo los espacios públicos de las ciudades se han transformado y han respondido a esta pandemia, qué políticas se han hecho de mejora en ese momento, y hemos, a través de un ejercicio de trabajo donde han participado alrededor de 200 personas de todo el mundo, desde Nepal, Cuba, Ciudad del Cabo, a todo el mundo, pero muy representativo, hemos escrito un documento que se llama La Carta del Espacio Público, la recuperación, donde se hablan de algunas cosas de las que estamos hablando, la necesidad de espacios comunes donde no sea necesario consumir, de las infraestructuras sociales, de la dimensión territorial, de la cuestión climática, pero de perspectiva del espacio público. Porque lo que nos parece absolutamente importante y será clave durante el evento de septiembre es que los espacios públicos y las personas estén presentes en este debate, el debate de las grandes transformaciones. Estamos en un momento curioso, ¿no?, donde parece que todos estamos de acuerdo con el keynesianismo de nuevo, con las políticas públicas de impulso, pero es verdad que el riesgo es ese. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuáles son los fondos de nueva generación? Hacer las mismas infraestructuras grandes que construyen las mismas personas, pero con una fachada verde. Esa es la cuestión, y sí que nosotros hacemos mucho advocacy y mucho lobby para intentar poner en el centro el espacio público en esos debates de la recuperación, y para entender que hay cosas que son incompatibles. No puedes aspirar a tener una zona de emisiones cero y a la vez ampliar aeropuertos. Y además son cosas en las que muchas personas de nuestra red, de las que ellas me incluyo, estamos muy implicados. Entonces, ese debate yo creo que hay que tenerlo, pero lo hacemos también desde la alegría y desde la capacidad de explicar aquellas cosas que están transformando el mundo a todas las escalas. No sé si esto sirve para... ¿Una pregunta más? Iba a decir si esto sirve para cierre. La tenemos por aquí. Buenas noches, Rogelio Carballo. Tengo aquí un pequeño papel dentro de la comunidad como representante de las familias de la escuela pública, y también tengo cierta relación con lo que tiene que ver con planeamiento urbano. La pregunta es, entiendo que es una pequeña pregunta con su dificultad, ¿no? Vamos a un proceso de pérdida de población acelerada en Europa y en el mundo, ¿no? Estamos hablando ahora mismo de que la población entre 40 y 50 años es más o menos el doble que la que hay entre 30 y 40, ¿no? Y desde ahí la bajada de población es terrorífica. No sé desde qué punto de vista estáis viendo dentro de vuestro proceso de placemaking que nos podamos adelantar a una situación en la que probablemente perdamos entre un 60 y un 70% de la población que tenemos actualmente. Los números son fáciles de hacer, ¿no? Si tenemos una tasa de natalidad de 1,1 o de un niño por cada mujer fértil, pues a 80 años vista, pues tendremos una población en España de unos 8 millones de personas, 10 millones de personas como mucho. Eso plantea unos problemas para lo que tiene que ver el planeamiento urbano, pues yo creo que son importantes, ¿no? Estamos hablando de una reducción de recursos, de una sobrecapacidad en cuanto a las instalaciones construidas y la dificultad que va a tener todo esto de gestión. Por lo tanto, me gustaría saber cuál es vuestra perspectiva sobre este proceso y cómo podemos adelantarnos a toda la problemática que va a traer aparejada.
Bueno, sinceramente queda un poco fuera de nuestras dinámicas y nuestros ámbitos de trabajo. Nosotros nos centramos mucho en la cuestión del espacio público y que pueda ser más inclusivo, teniendo en cuenta los colectivos de todas las procedencias. Particularmente trabajamos con colectivos migrantes, pero no trabajamos en políticas macro internacionales. Te podría decir cuál sería mi opinión sobre eso y tranquilamente te la comparto, porque yo lo que pienso profesionalmente es que las ciudades deben atraer tanto a personas que traen prosperidad con ellas, con personas que la buscan, y que debemos estar abiertos a más migración, pero a más migración a punta pala y sin miedo, porque creo que este absurdo renacimiento de las fronteras que se ha visto particularmente sobre la pandemia es contraproducente, dramático y además inmoral, ¿no? Pero esa es una posición igual bastante radical, donde prácticamente abogaría por la abolición de las fronteras, pero ya eso es una cosa que no hablo en nombre de mi organización. Pero lo que de todas maneras es interesante cuando reflexionamos en esta cuestión de la pandemia, porque la pandemia ha sido tratada de manera distinta en muchos lugares. Fred viene de Suecia, donde las medidas han sido muy suaves, ¿no? No se ha parado la actividad durante un tiempo, pero todas las naciones del mundo han parado la migración, han parado el refugio. O sea, hay ciudades que están basadas normalmente en el intercambio y la incorporación de gente diversa que no han tenido ningún flujo, ¿no? De turistas por un lado, pero de refugiados por el otro. Y creo que eso se tiene que repensar y que una de las claves es volver a desmontar las fronteras y abrir los espacios públicos a todas, y que insisto en que Europa necesita más inmigración. No sé si quieres comentar alguna cosa desde la perspectiva de unas políticas distintas como las de Suecia. No, I think your question was really interesting, Creo que and a I súa thought to pregunta myself, like, é moi okay, so interesante. placemaking, Bueno, the more the merrier. estaba pensando, That was bueno, my canto first máis thought, but placemaking I mean, haxa, from a city planning mellor. point of view, it's obviously a Mas little bit desde different. o But I punto de think vista urbanístico it creo que é un boils down to pouco the most diferente. simplistic form of Pero para like poñelo where placemaking and city planning dun starts modo is máis who has the right simplista, to é space, quen ten o who has the dereito right ao to espazo, be in a space, quen to ten o plan a dereito a estar nun space, espazo, to planificalo, create a space for crear the un future. espazo para o And I futuro. think in terms Creo of que successful en canto planning, urban a planning, I think a dense city urbanismo, is éxito, always more creo que attractive than a depopulated unha city. cidade So I think chea it's é about máis atractiva que unha channeling cidade and embracing growth despoblada. rather than being Entón, scared of it and hai que incrementar o crecemento máis que the ter negative impacts medo of it. I think aos seus cities impactos negativos. especially, Creo que as cidades, I would say smaller cities especialmente as especially, cidades máis can pequenas, benefit so diría eu, much from poden the growth, beneficiarse tanto do crecemento and the urbanization of the future. I think da very urbanización do large futuro. cities, like the Creo que as cosmopolitan cidades cities, are gonna moi have much grandes, greater as problems with this, but I cosmopolitas think poden it's- teñer máis I problemas think it's the perfect neste opportunity. And I sentido, think it's pero creo que é unha also oportunidade about perfecta, e the creo que tamén ten que ver migration of co talent, for a example. emigración do talento, Like por tech exemplo. companies Por creative exemplo, as marriages and culture. compañías tecnolóxicas It's becoming a problem for the cosmopolitan cities crean that it's so expensive. It's too estas expensive oportunidades. to live Creo there. It's que very ás hard veces to é find an demasiado apartment, caro so vivir the nestas creative cidades, sites that atopar were un always piso. part of the cosmopolitan Entón, cities bueno, sempre are formamos migrating somewhere. parte das So I cidades think in cosmopolitas e terms of sempre space están and the emigrando growth of en the canto population, ao espazo e ao there will crecemento da definitely be poboación. problems. I Haberá foresee them problemas, in the estou seguro, multi-million cities more so, especialmente than in smaller nestas cities where I cidades see, máis grandes que en cidades máis pequenas. an enormous opportunity. Veo aquí unha oportunidade Thanks for enorme. that, Fred. Vamos Moitas a acabar grazas, con una Fred. cosa y ya nos despedimos, pero quería pediros a los tres una demanda o un deseo para la Placemaking Week de septiembre. Sorry. Well, I'm from Sweden. I just want the weather to be amazing. Bueno, and not simplemente feel quero like que o my tempo God. sexa increíble. No, I think it's like for me personally, Bueno, it's fantastic para min, to personalmente, both é have fantástico ideas of how to ter embrace ideas sobre como placemaking, and abrazar try it o out in different placemaking, areas, but also I think probalo en for me diferentes it's the campos, interaction. pero para The min interaction, o especially importante é a between people and interacción disciplines. entre a xente e With as people maybe you have disciplinas, different especialmente. backgrounds, but you have one Xente de agenda in common, that diversos is campos, to pero create temos and un plan redefine común and que é crear e use and have redefinir fun e in the utilizar space. e divertirse no And I espazo. think E creo que
if we do it well Se o together, facemos ben, I think conxuntamente, our mission is not creo to que a change nosa space, misión é but non give an cambiar o idea espazo, of how mas dar space can unha be used idea for de who. como pode usarse So, o espazo that's what I'm hoping for. And para great food, obviously. ben. Bueno, eso é o que espero, e tamén One thing you're poder comer expecting moi from ben. Plasmaking Viven, que One. esperas Okay. Just one. Just one. para este evento? Un desexo? I want to move the discussion towards more systemic Bueno, change. I creo really believe que that placemaking is a tool que that falemos will really fill your dun stomach, and then when you cambio believe in it, sistémico. you can really bring systemic Se change. So this creemos is nesto, make it more podemos radical. provocar un cambio This is what I sistémico need. And é un of pouco course, máis interaction radical. with Isto é o food que and necesito, e drink. tamén a interacción, a boa comida Pues una e a demanda para natación. nosotros, o algún sueño, alguien que quieras que te traigamos, algo que podamos trabajar en ello. A ver, Una la comida está garantizado. Pero la demanda ahora es a nosotros. Vamos a Estamos avisar- para servir. Vamos a avisar aos restaurantes que teñan moito polvo en caldeirada ou a feira, o Topus to the Party. Eso necesita una camiseta, ¿eh? Sí. E o que desexo é que veña moita xente, que estén moi a gusto en Pontevedra e que efectivamente nos sirva para seguir avanzando, non? E para seguir mellorando unha cidade, para que todos os pontevedreses e pontevedresas nos sintamos orgullosos dela, non? E porque esa subida de paletilla que chamamos aquí, pois é bo para o futuro, non? Esa confianza en nós mesmos. Eu creo que chegamos a facer cousas que aínda a veces me dá a impresión de que non nos demos conta do que logramos entre todos suficientemente, non? Pero, bueno, estamos abertos a novas incorporacións de ideas e a pulir. Eso que decías tú de pintar os labios tamén fai falta, non é só os grandes proxectos, sino tamén axudar a facer a cidade máis atractiva e pequenos detalles que tamén son importantes. Pero, sobre todo, que estén a gusto, que veña moita xente que estén a gusto en Pontevedra. Vale? Yo creo que lo haremos posible y nos quedamos con ese orgullo contagioso, que el orgullo, igual que el colesterol, hay del bueno y el malo, y hay orgullo que es pura autocomplacencia y orgullo que es energía para seguir transformando y aprendiendo. Así que se nos ha pegado mucho. Os lo agradecemos muchísimo, encantado de conoceros y estamos a vuestra disposición.